Hola, hola gente curiosa, bienvenidos al episodio número 39 de La Curiosidad Liberó al Gato. Estamos sin Walter, que está de vacaciones, pero estamos con Gustavo. ¿Cómo estás, Gustavo? Tal, ¿cómo están? ¿Todo bien? Acá Bien, disfrutando del calorcito. sí, bueno. Hoy se tranquilizó un poco. Hoy, viernes, acá en Argentina por lo menos, se tranquilizó un poco el calor, no tanto. Pero vamos a hablar hoy con alguien que está en el frío, porque vive en Estados Unidos, a pesar de que es guatemalteco, es pastor, comunicador, emprendedor y músico. ¿Cómo estás, Steve, desde Dallas, ¿Cómo no? estás? Así es, acá desde Dallas les envío un saludo. Gusto estar contigo, Leandro, y gusto de conocerte, Gustavo. Encantado de compartir con ustedes estos minutos y poder hablar de un tema que seguramente estará más que interesante. Sí, sí, la verdad que es algo que no, de lo que no entendemos, sí lo vemos. Entiendo que quizás hay diferentes ramas del evangelismo, pero sí lo vemos acá en Argentina. Hay muchísimas personas que son, ¿cómo se dice? Perdón, ¿evangélicos o evangelistas? Evangélicos, evangélicos. Evangélicos, Evangelista, la palabra evangelista tiene que ver más con una acción, es decir, aquel ok. que lleva adelante el evangelio o que promueve el evangelio, ¿no? Ah, ok, Pero ese sería. evangélicos es el término, digamos, más común, aunque digamos, en las últimas décadas se ha hecho mucho, am, digamos que nos hemos apropiado de alguna forma del término cristianos, aunque entendemos que cristianos son todos aquellos que siguen las enseñanzas de Cristo. Sin Sí. embargo, el término se ha, digamos que acuñado un poquito más fuerte en la comunidad evangélica en las últimas décadas. Entonces es muy común que las personas no digan necesariamente soy evangélico, pero digan soy cristiano o es una iglesia cristiana. Ujú. Ah, Aunque en realidad, digamos que su estructura o su ideología, pues obedece o se rige bajo lo que conocemos como iglesias evangélicas, ¿no? Claro, entonces nosotros vemos justamente, por más que es verdad, no se dice, no se usa ni evangelismo, ni evangelista, ni evangélico, sino cristiano, pero uno se Exacto. da cuenta, ¿no? Uno se da cuenta cuando está viendo una ceremonia evangélica, es más divertida, ¿no? Es más entretenida, a veces hay música, digamos, los predicadores, por lo menos a mí se me hace más entretenido de escuchar que quizás a un cura católico. Entonces, ¿cuál sería? Primero vamos a la raíz. Primero vamos a la raíz y después quiero saber bien las diferencias entre los distintos tipos de cristianismo a partir, no obviamente, del evangelismo. Pero, Ajá. ¿cómo nace el evangelismo? Bueno, realmente, digamos, la parte evangélica, la expresión evangélica, surge basada en los evangelios de la Biblia, ¿no? En lo que vemos desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los hechos de los apóstoles, y basado en las enseñanzas de Jesús es como surge la iglesia evangélica. No tengo quizás todo el tiempo ni tampoco todo el conocimiento detallado histórico para Ujú, decirte, mira, fue así, fulano habló, después hicieron el tratado de no sé quién y el emperador no sé cuánto dijo, pero sí para darte una perspectiva amplia y poder entender eso, eh, el cristianismo ha existido desde que Jesús con sus enseñanzas estableció un grupo de sus discípulos que después se convirtieron en apóstoles, que apóstoles realmente quiere decir enviados, ¿no? Aquellos que son enviados, ujú, con la misión de esparcir este mensaje, de llevar el evangelio a cada rincón de la tierra. Eso es lo que vemos en la Biblia como el establecimiento de la misión de Jesús a sus discípulos, ir por el mundo y predicar el evangelio, ¿no? A toda criatura, a ser discípulos. A ser discípulos, discípulos es alguien que sigue las enseñanzas de un maestro y que rige su vida, su comportamiento de acuerdo a esas enseñanzas. Pueden haber discípulos de diferentes personajes, de diferentes contextos, pero en este contexto Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, discípulos de las enseñanzas de Jesús que puedan llevar esto alrededor del mundo. Y ahí surge esa misión de la iglesia. Después vinieron diferentes aspectos, ramificaciones, perspectivas, sucesos, ¿no?
en los que surge, por ejemplo, lo que es la Iglesia Católica, que fue la más predominante por muchos años y lo que se convirtió en la Iglesia tradicional, y que surge de una iniciativa de un emperador romano y una serie de cosas que vinieron a fusionar y a convertir en lo que se conoció como la Iglesia Católica Romana, ¿no? Sin embargo, por muchos años, y te estoy haciendo, como te digo, el cuento corto solo para tener un Sí, poco de sí, sí, sí. contexto. Por muchos años, ustedes saben que hubo una época muy oscura donde hubo mucha confusión, hubo persecución, hubo inquisición, hubo una serie de cosas, pero una de las características principales es que en algún momento, históricamente, son cosas que se pueden revisar y comprobar, no te estoy hablando desde una perspectiva religiosa de una u otro lado, pero lo que sí es cierto es que la iglesia de alguna forma se convirtió en una entidad más de control y más que tenía una participación más de una lucha de poder entre gobierno, o lucha o a favor para poder controlar y llevar a cabo ciertas cosas. Y hubo una época muy grande de la historia en la que básicamente las personas comunes, como tú y como yo, nunca tuvieron acceso a conocer lo que dice la palabra de Dios, sino era a través de un intermediario. Y ese intermediario era un sacerdote, o un cura, o alguien que les exponía lo que decía la Biblia, por supuesto, basado en criterios, filtros, ideologías, etcétera, pero que las personas comunes no tenían acceso a poder ellos mismos agarrar y leer lo que dice ahí e interpretarlo de alguna forma y entenderlo, ¿no? Entonces, a diferencia, por ejemplo, de la religión judía, de los judíos, que es en lo que basamos también nuestras creencias, y la Biblia empieza desde el Génesis, que narra todo el desarrollo de la humanidad, cómo surgió Israel, el pueblo judío, todo esto. Entonces, el pueblo judío, sus enseñanzas las transmitía a través de sentarse en la sinagoga, hablar, preguntar, leer las escrituras, memorizarlas, todo eso. En el caso de lo que se convirtieron por muchos siglos, la religión era simplemente escuchar algunas enseñanzas y algunos rituales, pero nunca tener acceso tú a poder ver la Biblia. Llegó un momento en la historia en que empezaron algunos creyentes a querer romper con eso. Dijeron, no puede ser que nosotros no podamos tener acceso a lo que dice la Biblia y poderla interpretar. Y después de una serie de sucesos logró finalmente, ahí fue donde estuvo el movimiento protestante, pues se llamó movimiento protestante en protesta a eso, ¿no? A una serie de cosas. Ahí surge lo que después se ha ido convirtiendo en lo que es la iglesia evangélica, que fue una protesta para querer tener acceso a la Biblia, para que fuera de uso común. Vinieron muchos sucesos como la invención de la imprenta, que de hecho el primer libro que se imprimió fue la Biblia, precisamente para poder expandir el acceso de las personas a la Biblia. Y con todo eso fue que vino este movimiento protestante, en el cual las personas se empezaron a dar cuenta que había cosas en la Biblia que nunca habían escuchado, que nunca les habían contado, o cosas quizás que descubrieron en la Biblia que diferían de las cosas que estaban siendo enseñadas por parte de, en este caso, de alguno de los líderes religiosos. Y ahí es donde surge ese protestantismo, dándose cuenta que muchas de las cosas que habían creído no necesariamente eran así, que no sabían toda la verdad. Así que ese es el contexto muy a grandes rasgos de cómo surge el movimiento evangélico, en un deseo de acercarte más a Jesús, de poderle abrir el acceso a las personas, que todos tenemos acceso a eso. De hecho, cuando Jesús vino precisamente a este mundo a anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, y cuando vino y se sacrificó y murió y resucitó, y como conocemos la historia, el propósito precisamente era eso, darte acceso a ti, a mí, a que pudiéramos encontrar una relación personal con Él y con Dios, y no necesitamos a un intermediario para hacerlo. Así que digamos que eso fue parte del contexto de cómo fue que surgió la iglesia evangélica, y lo que quizás ha sido una de las diferencias claves. Hemos tratado, porque nadie, ojalá pudiéramos decir que alguien es perfecto, nadie es perfecto, estamos llenos de defectos. Mientras haya humanos, mientras hayamos personas, siempre va a haber conflictos, errores, pero el deseo del corazón ha sido tratar
de vivir y de llevar, conducir las vidas mucho más apegado a lo que dice la Biblia y no necesariamente a lo que dicen las tradiciones, porque tú sabes que con el tiempo las tradiciones pueden ir cambiando y pensamientos ideológicos de una a otra persona, pero lo que está escrito en la Biblia y que lleva siglos escrito y definido y que ha pasado por mucho tiempo, eso es para lo que nosotros valoramos y apuntamos como la verdad por la cual conducimos nuestras vidas, versus tradiciones, rituales y cosas que con los siglos han ido cambiando de acuerdo a criterios o opiniones de líderes religiosos, ¿no? Entonces, no sé si más o menos eso da un poquito de contexto de cómo Clarísimo. surge y de, ¿verdad? Clarísimo. Me interesó de lo que dijiste, me interesó cuando hablaste de los intermediarios, ¿no? Y diste como ejemplo la Inquisición, ¿no? Hay como vos decís que hay como una relación entre que haya intermediarios, quizás malos intermediarios, y crímenes cometidos en nombre del cristianismo. Sí, o sea, tú lo ves en la historia, hubo atrocidades y cosas graves que se hicieron en nombre de Dios, ¿no? Ujú, Pero que realmente obedecían a deseos personales, a objetivos de gobierno, de control de personas, por diferentes situaciones. Y la verdad es que la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, el momento que tú le permites a una persona poder tener acceso a conocer la verdad, nosotros creemos que la verdad es la palabra de Dios, lo que está escrito en la Biblia. Y cuando le das acceso a eso, entendemos que esa verdad es la que le permite a las personas ser verdaderamente libres, libres para decidir hacer lo que ellos quieran. Cuando tú conoces algo y sabes las consecuencias y sabes si esto es azul o rojo, eso te permite tener la libertad de ahora tú decides, ¿te gusta el azul ujú. o te gusta el rojo? ¿Quieres esto o quieres aquello? Y eso es precisamente la libertad de la cual habla la Biblia, no es esto es lo que tienes que hacer, no, estas son las opciones, este es el diseño como Dios diseñó este mundo. Mira, algunos, no sé, no conozco la audiencia de este podcast, algunos quizás tengan ideas muy diferentes y podrán estar diciendo, pero que Dios no existe, es que qué ridiculez esta gente que está pensando en religión y creyendo en un libro. Déjame decirte que yo he encontrado después de investigar, ver, conversar con personas que es más difícil poder soportar la idea de que no existe Dios que soportar la idea de que existe Dios. Es más difícil querer decir que no existe porque hay tantas evidencias y tantas cosas. Y si Dios no existiera, la gente dice es que no puede existir porque no lo comprendo. Bueno, si lo comprendieras a su totalidad, entonces dejaría de ser Dios, ¿no? Mm, Si nosotros pudiéramos entenderlo todo, entonces realmente no existiría un Dios. Precisamente es Dios porque no todo lo entiendo, no todo lo comprendo, pero es mucho más sensato pensar que alguien tuvo que haber diseñado, inventado muchas cosas que son inexplicables, a querer yo tratar de explicar y definir cómo surgió todo, porque por décadas gente ha tratado de descifrar cosas de una forma distinta y tarde o temprano o se vuelven locos o se retractan o al final paran dándose cuenta que la Biblia tenía razón de alguna forma u otra. Entonces, digamos que eso es lo que nosotros creemos, lo que nosotros procuramos ujú. y lo que entendemos que la Biblia permite. Cuando tú entiendes, entonces puedes tomar tus propias decisiones y puedes tener tus propias opiniones, pero teniendo acceso a. Es como, por ejemplo, tú eres periodista. Si yo, para mí es muy fácil venir y decir desde afuera, si tú eres periodista y estás escribiendo una columna sobre un tema que yo desconozco, para mí es fácil criticarte porque yo no lo conozco. Ujú, Pero tú eres alguien que ha invertido tiempo, investigación, ha pasado años envuelto en esto y tienes muchísimo más conocimiento, contexto y claridad de lo que estás hablando que alguien que viene por encima a criticarte. Entonces, ahí es donde también yo invito a las personas, eh, permítete, permítete la oportunidad de entrar y poder tú mismo
exponerte a lo que dice la Biblia, a lo que dicen las Escrituras, y toma tus propias decisiones, pero no simplemente desde fuera tomemos una perspectiva y nos pongamos en una posición aquí o allá, sin siquiera poder invertir un poquito de tiempo en tratar de entender y ver de qué es lo que estamos hablando, qué es lo que hemos creído, ¿no? Hago una pregunta más, Gustavo, y te dejo después hacer la tuya. Pasa que justo está hablando de este Oye, perdón tema. si me estoy extendiendo en algunas No, 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 respuestas. no, no. No, no, es la idea. Esto es la idea, justamente, de que hables vos. Em, ¿Cuál es la relación, respecto de lo que justamente de lo que estabas hablando ahora, del evangelismo con la ciencia? Mira, obviamente en la religión, en la fe, muchas de las cosas precisamente que nosotros creemos, algunas van a ser muy difíciles de comprobar o muy difíciles de exactamente decir, mira, aquí está. Precisamente eso se trata la fe, o eso es la palabra fe. Fe es tener la confianza en alguien o en algo, a pesar de que no tienes la total certeza. Pero los hechos pasados y la evidencia y todo te hacen pensar que tienes fe en que algo es así. ¿Me entiendes? Ujú. Entonces, por ejemplo, en algo tan simple como este podcast, yo tengo fe que esto que estamos hablando va a agregarle valor a algunas personas. ¿Por qué? Porque es algo que entiendo que ustedes son profesionales, que lo vienen haciendo, que tienen una audiencia que lo sigue, y si lo sigue y si son profesionales es porque evidentemente están haciendo algo bueno que le agrega valor a las personas. Entonces, eso me permite a mí tener la fe de que este tiempo que estoy invirtiendo con ustedes no lo estoy desperdiciando, ¿me entienden? Entonces, de esa misma forma, el evangelio es por fe. No tengo todas las respuestas, pero la evidencia, la historia, lo que he escuchado, lo que he visto, me permite tener una claridad, una certeza y una confianza de que esto que creo es verdad. Y que aunque el aire que respiro no lo veo, sé que está ahí. De esa misma forma, no necesariamente veo a Dios en carne y hueso que le pueda tocar, pero sé que está ahí por todas estas cosas. Ahora, la ciencia evidentemente se basa en lo que tú puedes medir, comprobar y demostrar. Hay cosas que hace 100 o 200 años no se sabían o no se podían demostrar. Sin embargo, hay cosas que conforme la humanidad va avanzando y el conocimiento va avanzando, se van comprobando. Y sabes qué, cada una de esas cosas que se va comprobando no contradice lo que dice la Biblia. Es más, lo que contradice la Biblia es lo que alguien sale inventándose y proponiendo como teorías. Eso sí ha surgido muchas veces, ¿no? El mismo Darwin, y en algún momento, si tú lees la historia de Darwin, el ocaso de su vida, pues se retractó de muchas de las cosas que él dijo. Pero las teorías siempre van a ir en contra probablemente de lo que dice la fe. Pero cuando la ciencia avanza y va comprobando las cosas, siempre llega a conclusiones que no están en contradicción, sino más bien explican o aclaran algunas de las cosas que muchos no creían. O sea, por ejemplo, tan sencillo como que si la Tierra es redonda, ¿no? Entonces, ¿en qué año el hombre se descubrió que la Tierra es redonda? Pero tú te puedes ir al libro de Job, y en el libro de Job muestra una conversación entre Dios y Satanás dice que viene a darle vueltas, de darle vueltas a la Tierra. Eso fue escrito hace 5000 años. ¿Me entiendes? Entonces, y así te podría enumerar muchas. Hay muchos artículos, como te dije, yo no soy experto en historia ni nada por el estilo, ni en teología, pero hay muchos artículos, incluso películas de científicos, escépticos, abogados, que han desenfocado sus esfuerzos y su vida a tratar de demostrar que esto no es verdad, y todos, uno tras otro, tarde o temprano dicen, todas mis conclusiones me llevaron a decir que esto es así. Entonces, la ciencia y la fe, la ciencia y la Biblia no compiten, más bien la ciencia tarde o temprano tarda a, terminan con una conclusión que afirma, apoya o no contradice algo de lo que la Biblia dice. Mm. Gustavo. Eh,
el movimiento evangélico nace, digamos, tal, más o menos como lo conocemos, con la colonización de Norteamérica, ¿no? O sea, cada una de las 13 colonias como que termina convirtiéndose en los núcleos de los grandes movimientos religiosos en Estados Unidos. Y es más, de hecho, los colonos, muchos de ellos huyen de la persecución de la iglesia anglicana, y por eso es que se hacen colonos en Estados Unidos. Entonces, el movimiento evangélico en Estados Unidos, uno puede suponer que así como en América Latina, o en España, o en Italia, hay mucha gente que es católica por tradición, porque sus padres sean católicos. Y bueno, lo mismo pasa en Estados Unidos con los... Eh, con las distintas iglesias evangélicas, pero en América Latina la expansión del movimiento evangélico es más bien reciente, por lo que el componente tradición familiar pesa muy poco. Entonces, tengo dos preguntas que vienen asociadas a este razonamiento. Una es, ¿por qué crees que las personas se acercan, digamos, por primera vez a una iglesia evangélica? Aquellos que ya profesan alguna fe, la fe católica, digamos, ¿y por qué crees que se acercan aquellos que no profesan ninguna fe? Y te lo pregunto como en tu rol de pastor, digamos, ¿no? Que debes enfrentarte a ese tipo de situaciones a diario. Ok, voy a tratar de contestarte con palabras o ejemplos bien objetivos, sin tratar de espiritualizar nada. Por supuesto, lo podría hacer, pero digamos, porque quiero que toda la audiencia de ustedes lo comprenda y sea más claro. Y nosotros también. Sí, yo diría que hay varias razones. La primera es que evidentemente, la iglesia evangélica ha tenido episodios en la historia en los cuales ha tenido lo que nosotros llamamos avivamientos. Avivamientos es lo que tiene que ver con un movimiento espiritual en el cual eh, se incrementa una pasión por las personas por buscar a Dios, donde las iglesias empiezan a multiplicarse, a crecer. Muchos de esos avivamientos vienen precisamente en situaciones difíciles, cuando hay persecución, cuando hay guerras, cuando hay crisis. Porque déjame decirte que tarde o temprano toda persona, cuando está en un momento en su vida abajo, todos necesitamos ayuda de alguien. Todos necesitamos una esperanza. Todos necesitamos una solución. Algunos de los países que menos evangelizados están, o que quizás han conservado más la tradición religiosa, son aquellos países que tienen menos conflictos o que tienen mayor estabilidad. Por ejemplo, darte un ejemplo, ustedes están en Argentina hay un movimiento evangélico muy grande, quizás porcentualmente no es tan grande como en otros países, pero es bien significativo. Pero algunos países como Chile, por ejemplo, o Uruguay, que son países que económicamente, socialmente han sido más estables, han tenido menos altibajos o cosas muy dramáticas sucediendo, tienden a ser más escépticos al evangelio. Por eso, porque de alguna forma se sienten mucho más cómodos, confortables, etcétera. Y eso de alguna forma en la humanidad a veces te hacen tratar de encontrar tu satisfacción en cosas, pero cuando vienen crisis, normalmente las personas están más propensas a buscar de Dios, a buscar una solución en alguien que es superior y que tiene más respuestas que las que tú y yo tenemos. Entonces, cuando han vivido momentos así, han sido momentos precisamente donde la iglesia ha crecido, se ha multiplicado. Y creo que la iglesia evangélica, como te digo, voy a tratar de usar palabras y ejemplos objetivos sin traer quizás algo de mi perspectiva espiritual como pastor, que puedo entender ciertas cosas de una forma distinta, pero digamos que eso, la iglesia evangélica, por la forma en que he entendido la Biblia y la forma en también que entendemos cómo se traduce el evangelio, el mensaje de Cristo, eso ha hecho que podamos sentirnos más identificados con las personas y que las personas se puedan sentir identificadas con nosotros, porque nosotros no vemos nuestra profesión de fe como una
religión en el contexto ritualista, sino lo vemos como una relación primero con Dios y una relación con las personas, nuestro prójimo. De hecho, los dos grandes mandamientos que Jesús da es que amemos a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El prójimo es aquel que tenemos cerca. Entonces, con ese entendimiento, nosotros como iglesia, lo que buscamos es eso, amar a Dios de la mejor forma posible. ¿Qué significa amar a Dios? Jesús dice, si me amas, guarda mis mandamientos, es decir, vive de acuerdo a lo que yo he dejado establecido. Entonces, tratamos de hacer eso. Y también cuando nos dice que amemos al prójimo como a nosotros mismos, es preocuparnos más, no quisiera decir la palabra genuina, aunque es lo que me nace del corazón, pero de forma más intencional por las necesidades de las personas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás haciendo eso desde una perspectiva de que quieres honrar a Dios y que quieres ayudar genuinamente a las personas, la gente lo nota, la gente lo siente. Tú, Gustavo, y tú, Leandro, ustedes saben cuando tienen una persona que se preocupa por ustedes genuinamente y no por un interés, o no por lo que tú puedas representarme a mí. Entonces, cuando tú percibes eso, yo no tengo que decirte muchas cosas para que tú quieras estar cerca de mí. Entonces, de alguna forma, eso es lo que la gente encuentra muchas veces, que encuentra una cercanía y encuentra una claridad, porque como te dije, cuando tú tienes acceso a la verdad te hace libre. Y cuando nosotros como evangélicos nos preocupamos por predicar la palabra de Dios, lo que Jesús dice con la mayor claridad posible y de forma relevante, relevante quiere decir que tú la entiendas, que sepas cómo eso se aplica a tu vida. Porque de nada te sirve, Gustavo, saberte la Biblia entera si no la entiendes ni sabes qué tiene que ver eso en tu matrimonio, con tus hijos, en tus finanzas. Es aprender chino y no saber cómo interpretarlo, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú cambias y cuando tú ves la diferencia entre irte a sentar a un lugar, a escuchar algo que no entiendes, con lo que no te relacionas y despedirte, versus llegar a un lugar donde sientes que hay una diferencia, sientes que hay un interés, estás entendiendo qué tiene que ver eso con tu vida y que eso puede traer un cambio a tu vida que todos anhelamos porque estamos queriendo ser mejores o porque estamos queriendo salir de situaciones difíciles. Y nos damos cuenta que en la Biblia y en la fe están las respuestas que no habíamos encontrado en otro lugar. Entonces, por supuesto que la gente quiere ser parte de eso. Si yo lo pongo en términos mercadológicos, que es mi otra profesión, mi profesión de mercado y todo, es como que te dijera, ¿dónde se construyen los dispositivos Apple? Este teléfono que tengo yo aquí, ¿dónde se construye esto? En China, ¿no? Sí, en En China. alguna fábrica en China, ¿verdad? En alguna fábrica en China. O sea que esto se fabrica en China. ¿Cuántas personas tú ves afuera de la fábrica de China haciendo cola para ver un iPhone? Ninguna. ¿Cuántas personas ves en la tienda de Apple esperando un iPhone? Sí. Miles. Sí. En la fábrica nadie le interesa dónde se fabrica porque eso no tiene nada para ellos. No hay nada que les puedan dar a ellos. Eso es algo aburrido, algo impersonal. Pero esto es una experiencia, es el valor de la marca, es lo que esa marca representa para ellos y lo que este teléfono o esta iPad me permite a mí hacer y cómo me hace sentir. Y eso es lo que hace que las personas se muevan. Entonces, cuando yo tomo la perspectiva de ofrecerte algo que a ti te va a ayudar, que vas a ver que también, eso es algo importante para que ustedes entiendan cómo es que se ha multiplicado esto. Cuando también alguien viene y se te acerca y dice, oye, estoy pasando por esto, yo pasé por esto también, pero ¿sabes qué? Fui a tal iglesia y empezó un cambio en mi vida y ahora logré superar eso. ¿Tú crees que esa persona no quiere también eso? Entonces, cuando tú cuentas la historia de lo que ha pasado en tu vida y lo que el conocer más a Dios ha logrado que tú superes, eso se contagia y eso hace que otras personas quieran venir. Entonces, te estoy tratando de dar unos ejemplos como para tener una perspectiva de que ahora después, pues podemos hablar de formatos, podemos hablar de que sí, en efecto, nuestras reuniones tienden a ser más dinámicas, más alegres. Ha habido un movimiento también en la iglesia evangélica en las últimas décadas en cuanto a la música, lo que nosotros llamamos la alabanza y adoración. La música se ha desarrollado mucho y es claro que la música
es un lenguaje que nos conecta a todos y con la cual los humanos nos identificamos. Y yo siempre digo que la música es el lenguaje de Dios, porque muy temprano en la Biblia vemos cómo surgieron los instrumentos musicales, y en la Biblia nos dice mucho, en muchos lugares, acerca de los cánticos celestiales. Es decir, la música es algo que está muy relacionado con la Biblia y con la fe. Entonces, nosotros hemos experimentado desde Estados Unidos hasta América Latina un movimiento de reformación en cuanto a la música, también que ha sido importante y que ha tenido una participación clara en el que las personas también se acerquen, porque definitivamente la música es algo que nos atrae. Y cuando la música la conectamos con un mensaje de fe, eso es poderoso. Eso es poderoso porque la música mueve las emociones, sea como sea. Pero si a eso le agregas un contenido que te eleva tu estado de ánimo, tu fe, te reanima en un momento de crisis, te ayuda a pensar que las cosas pueden ser mejor, entonces por supuesto que eso produce resultados en la vida de las personas y más personas quieren ser parte de eso. Entonces podría darte más ejemplos, pero estoy tratando de ser, digamos que estoy un poquito fuera de mi pecera en cuanto al tipo de audiencia que tenemos, pero espero estar siendo un poquito claro en los ejemplos, ¿no? Y en la forma de expresarlo. La audiencia es absolutamente variada, justamente por eso el programa se llama La curiosidad del libro al gato. Siempre queremos ser curiosos sobre diferentes temas, así que hay audiencia variada. Entonces es bueno que hables para, digamos, todo tipo de audiencia, ¿no? Y no solamente quizás los entendidos en el tema. Eh, Respecto de los milagros, me imagino, no me imagino, no, estoy seguro que crees en los milagros. Eh, ¿cómo un evangélico puede describir, digamos, un milagro? Porque te aclaro que acá, por ejemplo, hay iglesias evangélicas donde de repente hay un pastor y hay una persona que no sabe caminar o dice, pero no sabe, no, que no puede caminar o dice no poder caminar, y viene el pastor, digamos, pone la mano en la cabeza y de repente camina, ¿no? Es como un milagro muy directo, muy rápido y desde mi óptica poco creíble. Entonces, no sé qué opinás de esas situaciones y además, cómo ve un evangélico, digamos, los milagros, cómo lo puede describir, dónde hay. Bueno, definitivamente el tema de los milagros es algo que tú lo ves en la Biblia de principio a fin. Lo ves casi cada uno de los libros, de alguna forma u otra. Ves cosas que para nosotros no tienen una explicación lógica, pero que evidentemente son cosas milagrosas, ¿no? Desde cosas que tienen que ver con sanidades hasta sucesos de cosas como el Mar Rojo, ¿no? Que se abra el Mar Rojo, que se abre el Mar Rojo y que un pueblo pase por ahí y esto, el otro, son cosas que la mayoría piensan lo pueden interpretar como una fábula, una historia de hadas como para ejemplificar algo, etcétera. Y ahí una vez más va la evidencia de la ciencia, lo que te decía. Hace no mucho la ciencia descubrió en el Mar Rojo restos de cascos de egipcios, eh, eh, carros de caballos, etcétera. Mucho lo que narra la Biblia. Ahora, recientemente, lo han descubierto muchas de esas cosas. Pero bueno, el tema es que eh, ahí va una vez más lo que decía hace un rato. Si tú crees poder interpretar y entender a Dios en su totalidad, entonces no existe Dios, porque sería un hombre más con tu misma capacidad. Nosotros creemos que hay un Dios que es todopoderoso, que su capacidad, poder y todo supera todo lo que podamos entender. De hecho, la Biblia nos habla que para Dios el tiempo también, Dios vive en otro, no está condicionado por nuestras limitaciones en cuanto a las leyes físicas o nuestra cronología, porque es Dios y eso no aplica a Él, más bien esa es la estructura que Él creó en la naturaleza y en la creación para que pudiéramos existir y poder desarrollarnos. Entonces, bajo ese contexto, sí, lo creemos porque lo vemos en la Biblia. Jesús dijo que milagros más grandes que los que él había hecho, nosotros haríamos. Cuando dice nosotros, se refería a sus discípulos, a aquellos que sigan esas enseñanzas y aquellos que se mantengan acercados a él y que lleven adelante esto. ¿Por qué? Porque los milagros
cuando nosotros vemos a Jesús en la Biblia, entendemos el porqué de los milagros. Los milagros no existían para producir un show ni para producir un beneficio propio. Los milagros que Jesús hacía eran por misericordia y compasión a la necesidad de las personas. Entonces, en los tiempos actuales, como en todo, Leandro, hay de todo. Tristemente, yo te puedo decir que en el Evangelio hay muchos charlatanes, payasos y fraude también. Hay mucha gente que está en el Evangelio por las razones equivocadas. Algunos están porque su habilidad para comunicar es tan buena que dijeron, aquí hago carrera y aquí me metí y aquí lo estoy haciendo. Hay otros que son un fraude. Pero eso no quiere decir que no haya gente genuina que lo hace por las razones reales y que Dios está con ellos y los está respaldando. Entonces, es como todo. Hay periodistas que son un desastre. Porque un dentista te haga un mal trabajo de muelas no quiere decir que ahora ya no vayamos a los dentistas y busquemos otra solución y ahora que me saquen los dientes mi suegra porque los dentistas no sirven. No, hay malos practicantes de dentistas, pero nosotros todos necesitamos un dentista y hay buenos dentistas que te van a hacer un buen trabajo. Lo mismo pasa acá. Entonces, sí. No. Te redondeé la idea y te pregunto algo yo. Sí, entonces, los milagros existen. Yo te puedo decir personalmente, Leandro, o sea, yo lo he experimentado en mi vida, lo he experimentado desde cosas físicas hasta cosas que eran improbables y que yo decía, ¿cómo voy a hacer esto? Y me he sentado a pedirle a Dios, ayúdame, mándame una solución para esta situación. Y lo he visto, o sea, cosas que yo no pude provocar porque yo era muy capaz, o muy bueno, muy inteligente, cosas que se salen de mis manos. Sin embargo, lo he visto en mi vida, lo he visto en mi familia, de cosas físicas específicamente, de sanidades. Nunca he tenido personalmente una enfermedad mortal o algo que yo te pueda decir que me pasó, pero sí cosas quizás más sencillas o más cotidianas donde he podido ver milagros de esa forma, pero sí conozco muchas personas que han experimentado milagros grandes que yo las conozco, ¿me entiendes? Entonces, yo no descarto eso, porque si yo descartara eso, entonces pretendería que no existe un Dios que es capaz de hacer cosas que son imposibles para mí. Ahora, Dios lo hace por compasión a las personas. Hay gente que lo hace por show, hay gente que lo hace para sus propias cosas, y algunos de esos serán fake, algunas de esas cosas serán mentiras. Algunas cosas a veces, tristemente, también las personas por emoción, por una serie de condicionamientos emocionales, pueden pensar o sentir esto o aquello, pero eso no anula que sí existan y eso no anula que Dios pueda y quiera hacer milagros en las personas. Ahora, ¿por qué a veces suceden y por qué a veces no? Algún momento cuando no estemos en esta tierra, espero estar frente a Dios y preguntarle y que me dé la respuesta, pero yo no soy Dios. Lo único que sé es que yo lo he visto en mi vida, la Biblia lo dice, por tanto, yo lo creo. No tengo todas las respuestas, pero sí es claro que los milagros existen. Ahora, no es parte también como de la necesidad de las personas de creer y de buscar alguna solución instantánea la que da pie a la existencia, aquello de algunos casos de telepredicadores que han sido escandalosamente fraudulentos, como el caso que, digamos, que desenmascaró James Randi, digamos, ¿no? Que es un paradigmático. Ahora no me puedo acordar el nombre del pastor, pero aún después de haber sido desenmascarada su estrategia para, digamos, tenía toda una estrategia armada para producir, entre comillas, milagros entre de su audiencia, aún después de haber sido descubierto, seguía teniendo éxito como telepredicador, digamos. Entonces, no hay más allá de la misma voluntad de algunas personas de abusarse. No hay en la propia gente, digamos, una necesidad que en definitiva termina siendo cubierta. Y ahí vuelvo al principio, ¿no? O sea, ¿dónde se origina la necesidad de las personas por la contención que les da la fe? Pensaba a su vez en el tema de los valores morales, ¿no? O sea, la religión le otorga a las personas
digamos, como un marco de referencia moral que a veces cumplen y a veces dicen cumplir, y no es que cumplan, ¿no? Cuando también podríamos pensar que la moral es necesariamente hija de la razón y no de la fe, digamos, ¿no? Entonces, por eso es un poco volviendo sobre lo mismo y tratando de entender, te lo digo yo, digo, soy ateo recalcado, o sea, bueno, soy uruguayo, y los uruguayos tenemos tendencia a, Mira. a no creer, digamos, no sé, debemos ser el porcentaje de ateos y agnósticos más grande de América Latina. Correcto, correcto. Entonces, pero me cuesta mucho entender la fe y la verdad que, o sea, no es que vaya a adoptar la fe, sino entender la vocación de la fe y por eso me pareció interesantísimo poder hablar contigo porque, digamos, me queda absolutamente claro que la iglesia de Roma es una, bueno, ahora está en retirada, ¿no? Pero es una iglesia de imposición y una iglesia en el mejor de los casos de tradición, pero que nada tiene que ver con evangelizar a las personas a esta altura del partido, ¿no? Y de brindarle contención a las personas. Y yo veo, por ejemplo, lo que hacen muchas iglesias evangélicas acá en la Argentina, que hay un movimiento muy fuerte en las cárceles de contención de los presos, y veo gente muy variada, digamos, de muchas corrientes religiosas distintas, trabajando con gente que básicamente o sufre necesidades o agobio, o qué sé yo, y veo que hay ahí una cantera de gente necesitada de apoyo y demás. Entonces intento entender esa necesidad, intento entender más la demanda que la oferta, a ver si me explico, ¿no? Sí, Y en todo caso, digamos, cómo el movimiento evangélico, que no es uno solo, que son muchos, digamos, cómo le da respuesta a esas personas y por qué es tan exitoso en América Latina, que bueno, es lo que nos estabas contando, ¿no? Porque en definitiva es muy exitoso en América Latina. Bueno, en Brasil es sumamente exitoso. sí, sí. Al punto de que ya es casi un movimiento nacional, digamos, ¿no? O sea, Sí. Y los... hay un peligro, y sabes que hay un peligro con eso, porque yo te dije hace un momentito que nuestra perspectiva es que nosotros no profesamos o promovemos una religión, promovemos una relación. Entonces, cuando los movimientos son muy exitosos y perduran por décadas, te hablo, por ejemplo, en países como Puerto Rico, vamos a decir. Puerto Rico es un país que fue evangelizado hace muchas décadas, un movimiento gigantesco, hay muchas iglesias, ya por varias generaciones que han nacido en cuna evangélica, pero entonces, ¿qué pasa? Muchos adoptaron precisamente esto como una religión y ahora se convirtió en parte del panorama. Es como digo yo, un florero. Un florero es muy lindo, pero no hace nada, ¿verdad? Adorna, pero no hace nada. Entonces, en países como Brasil, mi mismo país, Guatemala, que hay un porcentaje muy alto de evangélicos, eh, de pronto se vuelve ya tan tradicional que ya lo vemos como es normal decir Dios te bendiga o gracias a Dios, pero como dice el dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, si tú no mantienes una relación, la relación se mantiene, por ejemplo, con mi esposa. Yo debo cultivar y cuidar nuestra relación para que esa relación se mantenga saludable, para que esa relación se siga construyendo, para que esa relación no se enfríe, para que en las desavenencias que tenemos, etcétera, podamos llegar a acuerdos y podamos cada día ir mejorando como esposos y no empeorando o alejándonos. Entonces, es una relación que día a día, intencionalmente, tratamos de llevar a mejor y mejor y mejor. Yo quiero que mis próximas décadas y años con mi esposa sean los mejores años y no los peores. Que ahora cuando nuestras hijas hagan su vida y todo, tengamos
podamos viajar, hacer muchas cosas juntos y podamos estar mejor que cuando empezamos, éramos jóvenes, inexpertos, apasionados, pero con mil cosas que no entendíamos y muy inmaduros, ¿me entiendes? Entonces, conforme tú construyes una relación, debe ir mejorando. Lo mismo si ustedes son amigos, o sea, en la medida que más eres amigo con alguien, más se conocen, más comparten cosas, aprendo más cosas interiores de ti, sé qué te gusta, qué no te gusta, qué aspiras, qué no aspiras, etcétera. Eso es lo que sucede cuando hay una relación. Ahora, cuando hay simplemente una tradición, entonces eso no se valora. Si yo te pusiera el ejemplo de mi matrimonio, es como que yo, sí, ni modo, me casé y ya, ni modo, esta es con la que me va a morir. Pero no me preocupo por una relación con ella. Entonces, ¿qué pasa? Esa relación se enfría, se arruina y no produce lo que yo te acabo de decir que quiero que produzca. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado y que como iglesia evangélica hemos fallado en algunos momentos y estamos tratando de mejorar en decir, ok, nosotros no queremos gente que simplemente se cambie una religión para otra, para llenar una iglesia, aumentar números. O sea, si me preguntas a mí, ¿por qué yo le dedico tiempo a esto? ¿Y por qué pudiendo hacer muchas cosas? Porque puedo hacer negocios, puedo hacer mil cosas más que me gustan, pero ¿por qué invierto tiempo en predicar, en ayudar a personas, ayudar a iglesias en diferentes partes del mundo a mejorar, a liderar mejor y todo? ¿Por qué? Porque me interesa la gente, porque yo considero que lo que Dios ha hecho en mi vida me ha ayudado a ser mejor y que yo considero que si yo he tenido dificultades en la vida, caminando con Dios y agarrándome a mi fe, me ha ayudado a poderlo superar de forma mejor. Yo no entiendo en mi concepto y en mi experiencia cómo una persona puede lidiar con tantas cosas solo, sin tener ese apoyo tan importante de la fe y de la comunidad de fe. Entonces, mi motivación para yo hacer lo que hago es porque amo a Dios, porque creo que Dios ha hecho algo en mi vida y quiero que otros también puedan estar mejor. Y cuando tú ves los grandes movimientos, los grandes conferencistas, los grandes programas de liderazgo, de motivación, de lo que sea, que tienen éxito y que tú ves mejoría en las personas, si tú te pones a analizar en detalle lo que están enseñando, todos, sin temor a equivocarme, todos sacan sus enseñanzas, sus estrategias y sus cosas de algo que tiene que ver con la Biblia. Todo. Si tú ves a Tony Robbins y lo escarbas y ves todo lo que él hace, muchos de los principios y todo lo que habla ahí lo han adaptado, cambiado, reinterpretado, cambiado palabras, dado vuelta por aquí o por allá, pero al final muchos vienen a caer en lo que enseña la palabra. Yo creo que lo que dice la Biblia puede mejorar la calidad de vida de las personas. Yo creo que la Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, los creó para tener una relación con él. Entonces, yo me he dado cuenta en mi vida misma y por lo que dice la Biblia, que todos fuimos creados para tener una relación con Dios. Cuando nosotros no tenemos una relación con Dios, nos vamos a pasar la vida tratando de llenar ese vacío emocional en vicios, en esto, en trabajar como loco, en muchas cosas que no necesariamente al final del día te van a hacer sentirte feliz y completo. Y he encontrado que cuando finalmente la gente va dándole vueltas a la vida por muchas cosas, en algún momento de su vida, ojalá que todos en algún momento de su vida, más temprano que tarde, logren dar con el punto donde encuentren, esto era lo que me hacía falta. Por eso es que te digo, siempre invitamos a las personas, consideren, denle un vistazo, dale una leída, prueba, acércate. Esto es sin compromiso, pero sé por experiencia que puede ayudar a las personas y que puede ser mejor. Y yo creo que no hay ninguna persona que no necesite tener fe en algún momento de su vida. Fe en alguien, fe en algo, pero el alguien, hoy yo puedo confiar en Leandro y mañana nos peleamos y ya no somos amigos, o mañana puedo confiar en el presidente que está y ese presidente se va y en 4 años viene otro. Pero el que no va a cambiar es Dios. Él va a estar ahí, lo que dice la Biblia, seguirá otros 100, 200, 500 años y seguirá sin cambiarse. Así que mi confianza decido ponerla en Él y eso de verdad que me ayuda a transitar por la vida mucho más seguro, mucho más tranquilo. No es que sea perfecto todo, pero es totalmente diferente. Y creo que eso es lo que la gente está buscando también. Está buscando eso. Algunos lo buscan y tratan de satisfacer eso en pornografía, en vicios,
en trabajar como locos, en miles de cosas. Si tú te pones a analizarlo desde esa perspectiva, te vas a dar cuenta que siempre hay algo que alguien está haciendo para tratar de llenar ese vacío. Yo les invito y les digo, prueba a Dios, acércate a Dios y tal vez no lo vas a descubrir en un día, pero dale un tiempecito y vas a ver cómo eso puede llenar tu vida. Entonces, mi respuesta es esa. Por eso es que las personas ese vacío lo andan buscando. Cuando encuentran la fe, se dan cuenta que eso es lo que muchas veces no habían logrado interpretar o entender, pero que llena ese vacío en su corazón. Te hago una preguntita más, porque me pareció interesantísimo algo que dijiste en relación a, digamos, cuando en sociedades donde ya están muy establecidos, ya como que se empieza como a relajar, a relajar la creencia, es como que se convierte en mainstream, ¿no? O sea, se convierte en algo mayoritario y ahí es como que se relaja, pero al mismo tiempo cuando un movimiento religioso se convierte en mayoritario, tiende, y parecería que como que es inevitable, tiende a tratar de imponer al resto de la sociedad su forma de ser y de ver. Entonces vos ves que sus propios valores morales o su perspectiva religiosa o sus creencias ya no son ya no se intenta convencer a las personas mediante el proceso de evangelización, sino que se apela al poder político para eso, ¿no? Y mucho de eso pasa en Estados Unidos, en muchas comunidades en Estados Unidos, en algunos estados, se intenta imponer a nivel nacional con algunos temas, y pasa en otros lados. ¿No hay un poco de miedo a que en definitiva eso que pasó con el poder de la Iglesia de Roma o que pasa con, qué sé yo, con el Islam cuando se convierte en teocracia, también pueda pasar con el movimiento evangélico en Estados Unidos y en otros lugares donde sea muy mayoritario? Mira, fíjate que es interesante porque, de hecho, hemos estado recientemente con un grupo en unas conversaciones, unas mesas redondas que le llamamos Iglesia y Gobierno, para ver precisamente cuál es la relación saludable y cuál debería ser el papel de la Iglesia y de la fe en temas de gobierno. Porque eh, hay diferentes perspectivas. Hay gente que pretende, evangélicos incluso, que han pretendido llegar a la presidencia de un país o a un lugar preeminente para imponer sus ideas, lo cual es una utopía. ¿Por qué? Porque una vez más, como evangélicos, cuando leemos lo que dice la Biblia y lo que la Biblia expresa nuestra fe es que en algún momento, ojalá más pronto que tarde, pero en algún momento Cristo, el Mesías, va a volver y va a reinar y es el único que tiene la capacidad de reinar con total justicia, hacer que las cosas cambien, pero mientras seamos humanos, somos humanos y los humanos estamos llenos de defectos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sí creemos que nuestro rol es anunciar y comunicar lo que vemos en la sociedad y qué relación tiene eso o qué consejo tiene la Biblia para eso. Y es nuestro deber hacerlo. ¿Por qué? Porque entendemos que la Biblia nos habla de todos los temas y que aporta luz y soluciones a todos los temas. Y ese sí debe ser nuestro rol. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que se están promoviendo leyes que atentan contra la moral de nuestros hijos, que cuando tú ves la historia, porque la Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol y créeme que no hay nada nuevo. Los problemas que hoy estamos viviendo en cuanto a ideologías, movimientos que de alguna forma van en contra de lo que creemos tradicionalmente, especialmente como latinos que somos más conservadores y todo eso. Cuando nosotros vemos la historia, esto ha pasado muchas veces en otros tiempos y en otras civilizaciones y nunca ha terminado bien, nunca ha terminado bien. Entonces, así que cuando tú ves cosas como eso, por supuesto, nuestro rol debe ser anunciar y defender estas cosas que creemos, no porque queremos, sino porque lo hemos visto y porque está escrito en la Biblia, que van en contra de lo natural que Dios ha establecido. Hablo de la familia, hablo del matrimonio, hablo de un montón de temas que podríamos hablar. Entonces, digamos que
tiene que haber un nivel de tolerancia en cuanto a que cada persona es libre de hacer y de creer lo que quiera, pero la tolerancia debe ser de dos vías. Es decir, yo puedo tolerar que tú tengas una ideología distinta a la mía y que pienses que el matrimonio puede ser esta forma o aquella forma, pero también la tolerancia tiene que ser de dos vías. Tú también tienes que respetar que yo creo otra cosa y que la mayoría creemos otra cosa. Por tanto, si la mayoría creemos otra cosa, no quieras traer leyes e imposiciones para hacer que todos creamos o apoyemos lo que tú quieres o lo que tú crees. ¿Entiendes? Entonces, porque la tolerancia tiene que ser de dos vías y no debe ser impositiva. Entonces, yo, por ejemplo, yo no tengo problema para nada con tener una conversación, una amistad, lo que sea, con personas que tienen ideas diferentes a las mías. Pero ni yo te voy a querer convencer ni imponer, ni tú tampoco a mí. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la libertad que todos deseamos. Ahora, cuando tú ves movimientos que van intencionalmente a querer adoctrinar a nuestros hijos en cosas que yo no estoy de acuerdo y que no creo y que no es lo que yo luché para tener a mis hijos acá y para que ahora me vengan a decir que ellos van a decidir lo que mis hijos piensan, yo no estoy de acuerdo y yo lo voy a defender. ¿Me entiendes? Entonces, si tú quieres creer lo que tú quieras, perfecto, pero no vengas a promover leyes, movimientos, imposiciones que quieran hacer que mis hijos hagan lo que a ti te gusta y lo que tú opinas. No sé si me explico. Entonces, Sí. ahí sí, eso es algo que yo voy a hablar y yo me voy a parar. Y si hace falta ir y yo postularme, cuando digo yo, estoy hablando por muchos, ¿no? Si hace falta que nos vamos a postular y vamos a hacer algo para frenar esto, sí lo vamos a hacer. Porque es nuestro deber moral como esposos, como papás, como gente que nos hemos esforzado y que tenemos nuestras creencias claras, que debemos defender eso. Y eso es una cosa importante, Gustavo, que te quiero decir a ti y a la audiencia que nos está escuchando. Mira, muchas de las leyes que se quieren promover en diferentes aspectos, ideologías que se quieren promover, muchas de estas en 20 o 30 años se van a demostrar, muchas de estas que eran farsas, que produjeron malos resultados, etcétera, etcétera. Es como, por ejemplo, la legalización de muchas cosas en California, esto, el otro, que se ha peleado por años. Ahora mismo están pagando las consecuencias. Ahora mismo todos están huyendo de California. Ahora mismo familias, empresas están saliendo. Ahora mismo la policía está con problemas aquí, allá, allá. Es decir, tarde o temprano las cosas caen por su propio peso. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a ir durante los 80, 90, 70 años que Dios me dé vida en este mundo, cambiando mi forma de pensar y acomodándome lo que fulano dice, lo que el presidente dice, lo que un influencer surgió, lo que algún filósofo de Harvard se le ocurrió, o lo que ¿Voy a basar mi vida en eso o voy a basar mi vida en algo que ha estado escrito por 3000 años y que se mantiene vigente y que es un faro? Porque la Biblia para nosotros es un faro. Tú sabes que es un faro tiene una luz y un faro no se mueve. Entonces, si un barco viene hacia el faro, o se mueve o se va a estrellar, pero el faro no se va a mover para que el barco pase. Entonces, nosotros no nos vamos a mover para que los barcos que vengan hoy y que mañana se van, pasen. Nosotros vamos a mantener firmes y vamos a defender eso, porque en 20 o 30 años yo no me voy a arrepentir de que yo cambié toda mi forma de pensar y vivir por lo que decía fulano mengano, que después resultó que no era así. ¿Me explico? Entonces, en esa situación nosotros somos bien tajantes, y cuando digo nosotros, los que de alguna forma estamos más comprometidos o más sólidos, si lo queremos ver así, no todos son así. Aún en la iglesia evangélica ha habido muchas contradicciones en cosas y hay cosas en las que no todos estamos de acuerdo, pero en la mayoría, en esas cosas, nosotros sí vamos a opinar, vamos a dar nuestra perspectiva y si vemos ese peligro, pues lo vamos a defender. Porque una vez más, todos pueden creer lo que quieran creer y tomar el estilo de vida que deseen, está bien, pero eso versus a quererlo imponer y que ahora todos quieran aceptar eso e inculcar
a nuestras familias a que quieran eso, este es otro juego del que estamos hablando, ¿me entiendes? En ese sentido, No sé si me expliqué. sí, sí, ¿Me sí, expliqué? perfectamente. Claro que sí. En ese sentido, eh, ¿cuál sería, digamos, según los evangélicos? Porque este tema del que voy a hablar ahora tiene, digamos, muchas acepciones, depende de la rama de la religión que uno, o del mismo cristianismo, dentro del cristianismo también. ¿Cuál es el significado, digamos, de Satanás o del infierno para los evangélicos? Porque es algo que se oye también bastante en las ceremonias. ¿Y quién va a ir Eh, ahí? bueno, una vez más, digamos, no te baso mis respuestas en opiniones personales o lo que me dijo un pastor o porque en mi iglesia decían, o sea, ¿qué dice la Biblia, no? ¿Qué dice Sí. la Biblia de eso? La Biblia dice claramente que hay un infierno. La Biblia dice claramente y explica de dónde se origina eso, de dónde se origina Satanás y quizás en otra ocasión podemos ahondar y los puedo explicar en detalle, um, es evidente que existe. Jesús lo menciona en la Biblia, en el Antiguo Testamento también se menciona a veces como el Hades, ¿no? Eh, entonces, sí, definitivamente existe. Y la Biblia dice, y eso es la misión principal que Jesús tuvo en esta tierra y por la cual Dios lo envía, y es precisamente para abrir una posibilidad de reconciliación entre Dios y los hombres, que se rompió cuando vamos y leemos la Biblia, la razón en el jardín del Edén se rompió precisamente porque el hombre, en este caso Adán y Eva, influenciados por Satanás, ejemplificado en una serpiente, toman la decisión de simplemente contradecir, independizarse y tomar sus propias decisiones en contra de lo que Dios había preparado para ellos. Y ahí viene todas las situaciones de ese alejamiento entre Dios, entre el hombre y ahora que nos toca escoger. Fuimos creados para estar en perfecta relación con Dios y a raíz de eso, pues entra lo que nosotros denominamos el pecado y ahora entonces tú decides qué hacer con tu vida. ¿Vas a vivir alejado de Dios, haciendo lo que tú quieres, o vas a acercarte a Dios, al diseño original para el cual tú fuiste puesto en esta tierra? Entonces, la Biblia dice que hay un solo camino, una sola verdad, y que nadie verá al Padre si no es a través de Jesús. Entonces, cuando dice nadie verá al Padre, estamos hablando que hay dos destinos. Creemos que en el momento que nosotros dejamos de respirar en esta tierra, nosotros continuamos, es decir, hay un espíritu en nosotros que es eterno, que Dios ha puesto eternidad en el hombre, dice la Biblia también. Entonces, ahora ese destino va a tener que ver con tus decisiones, no va a tener que ver con porque heredaste una religión de tus papás, o no va a tener que ver porque, bueno, yo soy bueno y no le hago mal a nadie. La Biblia claramente dice, no es porque seas bueno o malo, todos nos equivocamos, todos hemos cometido errores, todos tenemos maldad en nosotros, pero hay un solo camino, la verdad y la vida, dice que es a través de Jesús. Y ahí es una de los puntos importantes donde también diferimos con la tradición católica, en este caso, de tener intermediarios o personajes como María, como esto y el otro, Ujú. porque una vez más, cuando tú vas a la Biblia, no a lo que me dice fulano mengano, sino vas a la Biblia, no a lo que quizás se estableció en algún decreto por algún pontífice en algún siglo 3, 4, 5, sino vas a lo que dice la Biblia. Eh, Dios claramente establece que no nos hagamos ídolos, que no nos hagamos figuras, que no adoremos figuras hechas por hombres. Entonces, igual, otro tema cual podemos hablar largo y tendido, pero entendemos que hay un solo camino porque la Biblia lo dice, no porque lo digo yo, porque la Biblia dice, es Jesús. Entonces, si tú reconoces a Jesús en tu corazón, la Biblia me garantiza, y esto es por fe, una vez más, yo lo creo por fe, me garantiza que el día que yo parta de esta tierra, yo voy a poder ver al Padre y hay una vida eterna para mí. Ahora, el rechazar a Jesús, de acuerdo a la Biblia, es lo que nos aleja de esa posibilidad, de esa promesa.
Y como te digo, o sea, son decisiones que todos nosotros tenemos que tomar. Tú puedes decir, está hablando una ridiculez y una tontería y se lo inventó. Está bien, o sea, no necesito obligarte a que tú lo creas. Cuando yo veo todo lo que dice la Biblia, la suma de lo que dice la Biblia hace sentido para mí. Y para mí es más seguro eso a creer que no, ¿me entiendes? Entonces, pero sí es evidentemente que hay un cielo, hay un infierno destinado, dependiendo las decisiones que tomes en tu vida, y la decisión más importante es esa, de acuerdo a la palabra de Dios, es Jesús, es reconocer a Jesús y permitir que Él sea el Señor de tu vida y de tu corazón. Y eso es lo que te da acceso al Padre, a la vida eterna. Y como te digo, no es algo, mi opinión, es lo que dice la Biblia, ¿no? Y eso es lo que nosotros creemos. Hay algo en lo que decís respecto de Jesús. Los evangelistas, perdón, los evangélicos suelen tener una relación muy buena, ¿no? con los judíos. Lo suelen, ¿no? Porque se basan tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento, que cuando entrevistamos al rabino mesiánico, él nos dijo que el Nuevo Testamento también fue escrito por judíos, dijo una excepción, pero sin embargo, los judíos, digamos, ven a Jesús, no lo rechazan, pero digamos que lo ven como un judío más que hubo en el mundo, ¿no? No le dan todas esas, digamos, características que los cristianos sí. Entonces, ¿vos cómo conciliarías eso quizás con los judíos, que quizás ven a Dios, digamos, pero no a través de Jesús? Sí, como tú dijiste, en efecto, nuestra comunidad tiene una excelente relación, admiración y apoyo hacia la comunidad judía, porque nada de lo que los judíos creen nos contradice, al contrario, o sea, la Biblia, gran parte, casi la mitad de la Biblia está basada en todo lo que, la Torá y todo lo que los judíos creen, respetan y honran como Dios. En lo que diferimos es precisamente de eso, porque nosotros que creemos que Jesús es el Mesías, que los judíos todavía están esperando. Ahora, una vez más, y aquí es donde, mira, me encanta, si tienen no los quiero convencer, pero si tienen una oportunidad, denle una oportunidad a leer la Biblia. Un amigo dice una frase muy interesante y es esta, porque él trabajó con muchos autores por muchos años, es un periodista y escritor prolífico, etcétera. Y ahora él trabaja en una sociedad bíblica ayudando a promover la lectura de la Biblia. Y él dice, por mucho tiempo trabajé promoviendo autores, haciendo libros, esto, el otro, pero ahora estoy poniendo el único libro donde el autor se sienta a leer el libro contigo y te lo explica. Entonces, cuando nosotros vivimos una religión, entonces perdemos de vista muchas cosas porque simplemente nos quedamos en rituales. Entonces, ahora, cuando tú lo ves objetivamente y le preguntas a Dios, creemos nosotros en fe que el Espíritu Santo de Dios, así lo dice la Biblia, te revela, te ayuda a entender cosas y te permite ver más allá quizás de lo que está en las letras. Ahora, en la Biblia claramente hay muchas profecías que hablan del Mesías, hablan acerca de Jesús, no como Jesús, como Yeshua, pero hablan de lo que iba a pasar también el Mesías. Ahora, muchas de estas han sido, en inglés decimos overlooked, o han sido pasadas por alto por los judíos, precisamente ¿por qué? Porque el pueblo judío, cuando estaba bajo el régimen del Imperio Romano, estaban esperando un Mesías que fuera el Salvador, pero el Salvador político de ellos, que viniera a liberarlos de ese régimen, a acabar con todo, a volarle la cabeza a todo el mundo y a establecerlos a ellos como la nación que venía a regir. Y eso va a pasar en algún momento, pero múltiples veces en los libros de la Biblia que se llaman proféticos, de los profetas, se anuncia el Mesías. Y si se toman el tiempo para ponerle el interés desapasionadamente, porque como te digo, la pasión del judío viene a salvarme, pero cuando se dieron cuenta que vino un Jesús
que decían que era el Salvador y les trajo enseñanzas y decían, este es el Hijo de Dios, pero cuando se dieron cuenta que él en lugar de salvarlos vino y se entregó y lo crucificaron, entonces la decepción fue muy grande. Y bueno, no solamente eso, sino que es capaz de decir a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Ya automáticamente le está diciendo le está diciendo a los judíos que, digamos, la autoridad política es el César, no es él. O sea, él está, en definitiva, se está congraciando, lo voy a decir brutalmente, no importa que sea sí o no, pero digamos, la lectura política se está congraciando con el poder político. Digamos, está estableciendo un cisma religioso dentro de su pueblo, pero al mismo tiempo se está congraciando con el poder político, que es el imperio, digamos, que tiene sojuzgado el pueblo de Israel. O sea, en ese sentido, digamos, la figura de Jesús está muy lejos claro, de la visión del Mesías, digamos, ay, no me sale la palabra, lo que es el Alzheimer, descendiente, sí, pero David, ¿no? descendiente del rey David, digamos, representante o expresión, digamos, del liderazgo político judío, ¿no? Es una visión totalmente distinta. Correcto, entonces la expectativa era otra, y cuando sucede eso, entonces por supuesto que eso no era lo que ellos estaban esperando, pero si se tomaran el tiempo para sin pasión, sin emoción, analizar lo que dice la Biblia, porque está escrito, ahí no me lo estoy inventando, y los mismos profetas que yo leo en la Biblia los leen ellos, muchas veces se profetizó que él iba a sufrir, que él iba a venir a entregarse, porque hay dos facetas que se muestran en la Biblia de Jesús. Se muestra una faceta de cordero y se muestra una faceta de león. El cordero es el que se entrega y se sacrifica por alguien. En la tradición judía se sacrificaba un cordero para expiar los pecados del pueblo. Ahora, hay una faceta en la Biblia del Mesías como león. León es el que ejemplifica el reinar, el gobernar, la autoridad. Pero una y otra tiene cada una su función y su etapa. Y cuando Jesús, vemos en los profetas, su función al venir y ser enviado por Dios era de cordero, era lo que les dije hace un rato, era entregarse, porque no había nada más puro y nada más valioso que el Hijo de Dios entregarse para entonces poder expiar, así como el cordero, los pecados del pueblo y poder dar acceso a que nosotros podamos reconciliarnos con Dios y una vez más, como les dije, tener acceso al Padre, a la vida eterna, al cielo, a través de Jesús. Ahora, la Biblia lo dice en el Nuevo Testamento y lo confirman los profetas en el Antiguo Testamento, que después Él va a venir a reinar. Ahí viene la faceta o el carácter de león, ¿no? De Jesús. Y eso es lo que nosotros creemos, que Él va a volver a reinar y establecer su reino acá, que es lo que tanto han añorado los judíos, pero no era en la forma y en el tiempo que ellos pensaban. Entonces, como tú dijiste, los evangelios, el Nuevo Testamento, fue escrito, no quiero equivocarme en algo, pero vamos a decir, en su mayoría, por judíos que conocieron a Jesús y que se hicieron los discípulos de Jesús, y muchos judíos se hicieron, pero esta es otra cosa. Esta es otra cosa, que los líderes judíos de en ese tiempo esperaban que Jesús viniera, como te dije, a juntarse con ellos, decir, bueno, vamos a hacer un meeting aquí para derrocar a los romanos y todo, pero cuando se encuentran a un Jesús que viene y lo primero que les dice a ustedes son unos impostores, unos hipócritas, unos abusadores, ustedes abusan del pueblo, ustedes esto del otro, y le sacó todos los trapitos al sol, porque eso fue lo que hizo. Porque la misión de Jesús no era venirse a congraciar con los líderes judíos, era venir a darle una oportunidad a las personas de reconciliarse con su Padre, con Dios. Entonces, eso chocó contra ellos, porque aunque la gente evidenciaba que sus enseñanzas y los milagros y todo mostraban que este no era un tipo normal ni un profeta más, pero los líderes judíos estaban en total contradicción porque él no vino a sobarles la espalda, él vino a exigirles que cambiaran y que tanto mal le habían hecho al pueblo, porque así como hablábamos en los tiempos de hoy, así como hoy hay un montón de farsantes, aprovechados, manipuladores y todo, así también los líderes judíos estaban. Muchos de ellos están compinchados con el pueblo romano para
para simplemente reprimir al pueblo. En fin, entonces, toda esa expectativa hizo que, al contrario, el liderazgo judío fuera el que llevara a Jesús ante Pilato para que fuera crucificado, porque no les convenía un líder así, no querían un líder, no era lo que ellos esperaban. Entonces, después de que Jesús muere, resucita, tú sabes, si lees la Biblia, y también los historiadores judíos y otros que confirman estos datos, el gobierno romano y los líderes judíos hicieron todo lo posible por tapar, ocultar y que eso no se expandiera. Les fue difícil porque los discípulos de Jesús siguieron corriendo esa voz y haciendo lo que les tocaba a ellos, pero hubo una gran esfuerzo para tratar de tapar eso y decir, no, este no era ni el Mesías ni nada, este era un farsante, este se murió, este no sé qué, no cuánto. Y más adelante, cuando este cristianismo no se podía contener porque eran tan apasionados que los discípulos de Jesús estaban dispuestos a morir y muchos fueron sacrificados y martirizados por ser seguidores de Jesús. Martirizados por los romanos, que los descuartizaron, los crucificaron y todo. Tú puedes leer la historia de todo eso. Pero tal fue el punto donde vieron que no podían contener esto y no podían entonces congraciarse también con los otros, que fue cuando entonces empezó a formularse lo que era la iglesia cristiana romana, ¿verdad? Es decir, ok, bueno, vamos a arreglar esto y no podemos, entonces nos vamos a unir bajo nuestras normas, bajo nuestras reglas, haciendo algunos ajustes, incluyendo algunas tradiciones de los griegos, de los romanos, esto y el otro, adaptándolo a este concepto y formando una iglesia para que todo el mundo estuviera contento y en paz. Entonces, traté de resumir algo de eso, pero esa es la razón. Ahora, la Biblia dice, si no mal recuerdo, es en el libro de Lucas o de Juan, dice, a los suyos vino, hablando de Jesús, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero hablando de los judíos, porque Jesús fue enviado a los judíos, pero a los que le recibieron, es decir, a nosotros como gentiles, porque ante los judíos somos gentiles, no somos del pueblo de Dios porque no somos judíos, pero dice la Biblia, pero a los que le recibieron, les dio potestad de ser hijos de Dios. Es decir, aquellos que quizás no éramos el pueblo elegido, no éramos judíos de nacimiento, pero que creímos en Jesús como el Hijo de Dios, el elegido por Dios y el Mesías, y decidimos creer en él. Entonces a ellos les dio potestad de ser hijos de Dios. Así como los judíos en su momento, todos tendrán la oportunidad de ver al Mesías y de entender que ese mismo Mesías es el mismo Jesús en el cual no creyeron y al cual crucificaron, pero algunos lo hemos creído, y dice que a nosotros también nos ha dado Dios la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por eso creemos que en nuestra fe, que somos hijos de Dios, y que así como los judíos fueron el pueblo escogido por Dios hace miles de años, todos tarde o temprano nos vamos a encontrar con Jesús. Y en resumidas cuentas, el cristianismo nace a partir de un judío rebelde, digamos que... Yo diría, ¿sabes cuál palabra me gusta usar? Disruptivo. Que disruptivo, es un el que judío viene a mover los disruptivo. moldes, a cambiar la forma que se hacían las cosas, que no encajaba con lo Que con lo siguió siendo que judío y que todos los que lo seguían siendo judíos, ¿no? Pero como... Si vos querés expresarlo en términos de la conspiranoia, siempre hay un judío atrás del mostrador. No, a mí me gusta la frase, dos judíos, tres opiniones, donde hay dos judíos hay tres opiniones y creo que acá lo muestra a las claras, ¿no? Siempre se ve, justamente los conspiranoicos creen que los judíos estamos siempre detrás de todo, que Ben Stiller, yo y algún otro judío, y Charles Chaplin, desde el más allá, estamos todos conspirando para dominar el mundo, cuando no saben que en realidad nos matamos. Nos peleamos todo el tiempo. Así que, bueno, ese sería el resumen. Un judío disruptivo que siguió siendo Sí. judío, celebrando las festividades judías. Y a partir de ahí te quiero preguntar, a partir también de la entrevista que le hicimos al rabino mesiánico, la parte de las tradiciones, o llamémoslo rezos, no hay similitudes, porque los judíos mesiánicos celebran, bueno, las festividades judías, ¿no? Pesaj y Rosh Hashanah, bueno, en fin. Y los evangélicos no, por lo menos no, digamos, no que se sepa.
Pero del aspecto de la creencia, me parece que no hay ninguna diferencia, ¿no? Como te digo, o sea, ninguna de las celebraciones o tradiciones judías contradice lo que nosotros creemos, porque están escritas en la misma Biblia, donde por supuesto se dividen los rumbos es cuando hablamos acerca de Jesús, y para nosotros sí Jesús es central, porque una vez más, es lo que establece la Biblia y lo que creemos que es el camino al Padre, y son las enseñanzas que nosotros seguimos, pero ninguna enseñanza de Jesús contradice lo que dice el Antiguo Testamento, No, ninguna. no, por eso, Más bien reafirma y amplía, ¿no? por eso digo con los judíos mesiánicos. Por supuesto que hay Exacto. creencias pero con los judíos mesiánicos, que son los judíos que creen que Jesús fue el Mesías, digamos, y que Sí, va a volver. Así los, que los respecto a la judíos creencia no veo diferencia. hay ciertos aspectos, pero como te digo, tampoco conozco en detalle todo lo que Mm, piensan o hacen los judíos mesiánicos, pero para darte un overview, también un vistazo, los judíos mesiánicos son judíos que han entendido y lo que yo te estaba explicando y han ujú, aceptado a Jesús como el Mesías, como su Señor y Salvador. Entonces, creen en todas las enseñanzas de Jesús, pero al ser judíos, ellos creen en observar y practicar todas las ceremonias y tradiciones judías. ujú, En ese caso, nosotros no nos oponemos a eso, pero no las practicamos porque entendemos a lo que te dije hace un rato de lo que dice la Biblia, que a los suyos vino no le recibieron los judíos, y a los que le recibieron, los que no somos judíos, les dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces, nuestras tradiciones, valores y costumbres se rigen más en lo que enseña el Nuevo Testamento, las enseñanzas de Jesús, y esas son las cosas que nosotros practicamos y observamos. No quiere decir que estemos en contra que si el Shabbat, que si esto o lo otro, no, pero simplemente en el contexto en el que nosotros venimos a conocer de Dios a través de la óptica de Jesús, esas tradiciones o esas actividades no es algo que sea requerido o que nosotros estemos ujú. desarrollando, ¿me entiendes? Clarísimo. So, una iglesia evangélica o un evangélico no va a estar celebrando el Shabbat, No. el Purim, el no sé qué, el no sé cuánto. Pero Tampoco hay simbología judía a hay veces, veo. simbología. Lo que entendemos, porque la Biblia lo dice también, es que todas las cosas que están en el Antiguo Testamento, la Biblia lo dice y no tengo el versículo ahora para podértelo decir, pero bueno, te lo puedo pasar para respaldar esto, pero la Biblia dice que todo eso es una figura para nosotros. Es decir, cada cosa, cada tradición judía tiene un porqué, no es algo arbitrario, tú lo sabes. Se celebra esto por esta y esta razón y nos recuerda tal y tal cosa. Y todo eso tiene una aplicación para nosotros como cristianos en este tiempo y en este contexto, que aprendemos de esa enseñanza y del porqué de eso. Ahora, eso no significa que lo practiquemos como ritual, sino que más bien entendemos el porqué y cómo eso se aplica o cómo eso se ve en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Ujú. Así es como nosotros lo tomamos. Eso lo aplicamos en nuestra vida espiritual, Claro. ¿me entiendes? Por ejemplo, el Shabbat, que es la tradición de apartar este día, de tener ciertas cosas y toda la cosa, nosotros entendemos el Shabbat como el descanso, es decir, el apartar tiempo para estar con Dios, el entender que hay momentos que debemos descansar y debemos cuidar eso porque Dios establece, el mismo Dios trabajó 6 días y el séptimo día descansó como un patrón para nosotros de que, oye, hay un tiempo para todo y hay que descansar y hay que dedicar tiempo para reponer tus fuerzas, para buscar a Dios, para poder continuar y mantenerte espiritual, mental y todo saludable. Entonces, ¿qué pasa? No celebramos el Shabbat desde su perspectiva ritual, es Ujú. decir, haciendo todos los pasos, pero entendemos cuál es la aplicación de eso en nuestras vidas espirituales y lo ponemos en práctica. ¿Me entiendes? Clarísimo. ¿Vos, Gustavo, tenés alguna otra pregunta? Yo tengo la pregunta final en la Ya me cabeza, tengo así que que. ir casi, pero Ah, si hay algo más, lo hablamos, bueno, pero no, no, bueno, te hacemos la última pregunta, así ya te dejamos ir. ¿Cómo ves el futuro del evangelismo? No para no ir al mundo, quedémonos en América Latina y en Norteamérica. yo lo veo con mucha expectativa y con mucha fe de que va a ser grandioso. ¿Por qué? Porque, mira, Leandro,
una vez más, si vamos a hechos históricos, no te estoy diciendo esto porque soy un fanático ni porque estoy sesgado, no, vamos a los hechos prácticos. O sea, llevamos 2000 años donde uno u otro movimiento, uno u otro imperio, mil cosas han querido acabar con el cristianismo. Han querido apagarlo, persecuciones, limitaciones, lo que tú quieras. Y hoy mismo hay miles de cosas también en contra. Pero no ha sucedido ni va a suceder porque creemos en que, una vez más, la Biblia es la verdad y perdurará por siempre. Entonces, mi fe y mi expectativa es que en los próximos años seguiremos creciendo, seguiremos madurando, espero que maduremos y mejoremos también y corrijamos los errores que hemos cometido y que esperamos que esta generación aprenda de los errores de las generaciones anteriores y seamos una mejor versión en los próximos años y no una peor. Esa es mi fe y trabajamos. De hecho, parte de lo que yo hago es ayudar precisamente a la iglesia en América Latina en cómo podemos ser mejores y cómo podemos arreglar aquellas cosas que hemos hecho no necesariamente bien y cómo podemos ser más efectivos en ayudar a las personas y en expandir nuestro mensaje en los próximos años. Entonces, mi expectativa es grande. Creo que también ha llegado un tiempo en el que el impacto de nuestro mensaje no solamente se limite a las paredes, a las 4 paredes de edificios, templos, sino que también pueda tener más relevancia o más participación en áreas y esferas de influencia como lo son el mismo gobierno, la educación, las comunicaciones y el entretenimiento, las artes, diferentes expresiones, ¿no? Los negocios, en donde podamos poner en práctica las enseñanzas que vemos en la Biblia, pero en esos contextos, ¿no? Y que eso pueda contribuir a que veamos un crecimiento y una mejoría en nuestras comunidades, en nuestros países, en nuestras familias. Una vez más, esa es nuestra fe, esa es nuestra fe. Creemos que cuando los principios que tiene la Biblia y lo que la Biblia enseña cuando se aplica en la vida de las personas, en las diferentes áreas de la vida, hay una mejoría. Somos una mejor versión de nosotros. Somos imperfectos. Créeme, Leandro, yo estoy hablándote aquí no porque yo sea el súper nada. Yo estoy lleno de defectos y cada día trato, con la ayuda de Dios, de ir mejorando. Y queremos ayudar a otros a mejorar. Y creemos que la gente con Dios le va mejor que sin Dios y anhelamos que puedan darle una oportunidad a eso. Entonces seguiremos tratando de mejorar en eso, respetando, amando a las personas. Esa es nuestra arma secreta, es amar a las personas, es así como somos, así como eres, pues vamos a tratar de ayudarte y no vamos a tratar de imponer nada, simplemente ayudarte y si lo que creemos te ayuda, pues te vamos a ayudar con eso. Y si no, pues te vamos a ayudar de otra forma y el tiempo dirá, el tiempo dará los resultados que quiera dar. Entonces, esa es nuestra expectativa, un futuro muy interesante. Proyectamos mucho crecimiento, proyectamos también que algunas cosas van a cambiar, que también tenemos que ser entendidos de los tiempos, que cada tiempo es diferente, los retos de hoy son diferentes, la iglesia tiene que modernizarse y hacer un switch y un shift, un cambio de mentalidad en muchas cosas que de las décadas pasadas heredamos y que no necesariamente son las mejores. Así que espero ver una iglesia más sabia, más madura, más metida en diferentes áreas de la vida, influyendo para bien. Bueno, muchísimas gracias, Steve, por estar hoy con nosotros. Nos aclaraste muchísimas cosas. Creo que los que estén escuchando este programa, bueno, van a entender más a fondo lo que es el ser evangélico y esas cosas que solemos ver por televisión o cuando quizás pasamos y escuchamos a alguien predicar en una iglesia evangélica. Bueno, ahora podemos tener más, entender más en profundidad, incluso las diferencias que hay dentro de ese mundo. Así que muchísimas gracias y esperemos tenerte alguna otra vez para hablar quizás de algún tema más específico a fondo. Por supuesto, cuenten con eso. Un gusto, Gustavo. Gracias, Leandro, por escucharme y darme esta oportunidad. Gracias. Claro, muchísimas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Cuídense.
Bueno, muy bien. Eh, Arranco yo, Gustavo, ¿te parece? Dale. Con las... Bueno, la verdad una mirada muy profunda a lo que es ser un evangélico, incluso, ¿no?, desde el punto de vista de un pastor. eh, una mirada profunda y general a lo que es el evangelismo. Eh, importante, importante, no para estar de acuerdo, sino para conocer, como hacemos siempre en este programa. Nosotros, ninguno de los dos, somos creyentes, pero es bueno tener esa opinión, ¿no? Y para mí, lo que yo rescato muchas cosas, pero bueno, tampoco me quiero alargar demasiado. Pero sí me interesó mucho el tema histórico y todo eso, pero bueno, eso ya él lo mencionó. No creo que yo mucho no puedo aportar en ese sentido, pero el tema de cuándo uno necesita a Dios, ¿no? Eh, voy a hablar de eso nada más, de todo lo que dijo muchas cosas, voy a hablar de eso. Eh, ¿Cuándo necesita, no? Cuando uno está pasando necesidad, cuando uno está en la cárcel, ¿no? Mucha gente que pasa mucha necesidad o que está en la cárcel se aferra generalmente a Dios. Y generalmente, sobre todo en la cárcel, se aferra, pues se puede aferrar a diferentes religiones, ¿no? Pero se aferra al cristianismo, también me van a decir, la mayoría es cristiana, entonces, sí, está bien, pero se puede aferrar a otra religión igual y se aferra generalmente, se vuelve evangélica esa persona. Yo creo que los evangélicos tienen los evangélicos realmente, como Steve, no los fraudes, que dicen ser evangélicos como dice él, por otra, generalmente por dinero, nada más que para eso, los pastores, ¿no? Eh, y se aprovechan de gente necesitada, ¿no? Justamente la gente necesitada, la que más está dispuesta a dar por cualquier cosa. Pero los tratan de ayudar. Entonces, si tratan de ayudar con el mensaje de Dios y con los pasajes de la Biblia que ven que pueden ayudar y que los pueden hacer mejorar su vida en el aspecto que sea, bienvenido sea. Si hay alguien en la cárcel que deja de robar o deja de herir a otras personas porque entendió esto que le dijo algún pastor de la Biblia eh, y entendió que por qué tiene que ser una mejor persona y logra sacarlo de ahí, o alguien que no tiene lo para comer y quizás porque quizás porque no sabe cómo hacer para salir de ahí y vienen con la ayuda y le hacen una mezcla de ayuda religiosa con psicológica, bueno, también bienvenido sea. Yo particularmente, obviamente, no comparto absolutamente todo desde el punto de vista, digamos, de religioso o ni siquiera de la existencia de un Dios que está ahí para ayudarme todo el tiempo. Pero sí rescato eso, ¿no? De la religión que sea, ¿no? El rescato ese de ir a ayudar con la palabra de Dios, pero sabiendo utilizarla para el bien, ¿no? Porque muchas veces se ha utilizado para el mal. Eh, y ayudar a alguien que está mal. Y yo creo que la gente se aferra en Dios, a veces sin entender mucho, eh, pero necesita aferrarse de algo. Necesita que algo le dé algún empujón eh, anímico bueno, lo encuentra quizás en Dios. ¿Es verdad que es por Dios? ¿Es mentira que es por Dios? Irrelevante para mí. Si esa persona está mejor, bienvenido sea. Así que bueno, muchas gracias, Steve, por darnos eh, esa explicación. Eh, Hacerlo desde el punto de vista tuyo, que es el de espiritual y de una fe profunda, eh, sirve, sirve. Si puede mejorar la vida de la gente, sirve. Sea judío, cristiano, de cualquier rama del judaísmo, de cualquier rama del cristianismo y de cualquier otra religión que sea. Dale, Gustavo.
Bueno, el episodio pasado me rezongaste, porque me tardé mucho. Y hoy No, creo no rezongué. Dije, te despachaste nada más. No rezongué. Me tenía que escuchar rezongar. que creo que el principal temor del ser humano es el temor a la incertidumbre. Y creo que Dios es la respuesta a lo desconocido, a lo que todavía no sabemos del universo que nos rodea, a lo que todavía no sabemos del futuro de nuestra vida, a lo que todavía no sabemos sobre las causas últimas de nuestra situación actual. Dios es el camino de respuesta para mucha gente. Y ese es el éxito de la religión, de toda religión, de toda religión. Es interesante cómo Steve comienza narrando el origen del evangelismo en la necesidad de conocer la palabra de Dios más allá del intermediario. Y la primera cosa que recordé, y al que no haya tenido la oportunidad, no deje de dársela, es o leer, en el mejor de los casos, y si no, el ver, porque también la película es muy buena, es El nombre de la rosa de Umberto Eco, donde se describe perfectamente la gestión de la ignorancia en los tiempos del medioevo, donde el conocimiento estaba dentro de la abadía, reservado para los abades, pero no para todos, sino para algunos, y algún determinado tipo de conocimiento para el más iniciado de todos. Y como el acceso al conocimiento, y El nombre de la rosa es una novela policial, el acceso al conocimiento era sinónimo de búsqueda de la muerte. Y la tradición judeocristiana tiene mucho de eso de que el conocimiento te aleja de Dios, porque Adán y Eva, en definitiva, y la manzana, son una alegoría, ¿sí? de que esa búsqueda del conocimiento, en definitiva, es lo que expulsó al hombre del jardín del Edén. Y a partir de ahí es acercarse a Dios, puede ser interpretado también como una resignación a la búsqueda del conocimiento, ¿sí? Y de una aceptación de la palabra de Dios. Y como que el libre albedrío en realidad es, tenés la posibilidad de acercarte nuevamente a Dios o no. Y tu vida eterna depende de eso. A mí prácticamente ese mensaje me hace muchísimo, toda la vida me hizo mucho ruido y hoy día me sigue haciendo ruido. Pero las personas se hacen, la búsqueda de la fe de las personas es la búsqueda de la certidumbre. Y la fe le otorga a las personas digamos, un marco de comportamiento, un marco moral ideal. ¿Se cumple ese marco moral? Yo creo que está lleno de personas que creen que se cagan finalmente, son malísimas personas, y está lleno de personas que creen y son buenas personas. Y al mismo tiempo está lleno de personas que no creen y son buenas personas, está lleno de personas que no creen y son malas personas. Creo que creer y no creer no tiene finalmente nada que ver con el comportamiento moral de las personas. El comportamiento moral de las personas lo descubre la razón. Es la razón la que te dice esto está bien y esto está mal. ¿Sí? Entonces, creo que en definitiva la moral es parte del orden espontáneo, no el dictado de ningún iluminado, ¿sí? Que te dicta cómo tenés que comportarte, porque a ese iluminado le podés escuchar, le podés creer,
pero si no meditaste e internalizaste, vas a seguir siendo la misma persona, creas o no creas. Por eso no creo que quien tenga fe sea mejor persona que quien no tiene fe, y al revés, tampoco creo que quien no tenga fe sea mejor persona que quien tiene fe. Me pareció muy interesante el separar un poco, digamos, la idea de milagro de la idea del telepredicador milagroso. Creo que si hay un milagro que se puede que la fe puede, digamos, efectivamente producir en las personas, es el de ayudarlas a encontrar un marco de referencia y a vivir una mejor vida. ¿Sí? Quizá la psicología también, quizá cualquier cosa, pero digamos, quizá el milagro, que para mí no es un milagro religioso, sino que es cuando una persona consigue superar su miseria y transita la vida de una mejor manera. ¿Sí? Para mí, la mejor manera de vivir es buscar la propia felicidad, digamos, respetando que los demás también tienen derechos a esa misma búsqueda. Entonces, para mí ese es el supremo valor moral, no en vivir para Dios o vivir para Cristo o qué sé yo. Pero bueno, cada uno con lo que es y con lo que quiera hacer. Es muy motivador escucharlo a Steve, como fue muy motivador escucharlo al rabino, como fue muy motivador escucharlo al imán, porque son personas que tienen una profunda convicción y que transmiten, digamos, ellos dan un mensaje de fe y de esperanza, que son motivadores, son claramente motivadores. Ahora, quería terminar con una nota de alerta, y es que la fe, cuando llega a ser mayoritaria, es un peligro, porque la fe necesariamente es totalitaria. Quien tiene fe encuentra en la fe una explicación para el mundo, y encuentra en la fe un bien moral superior, y encuentra en la fe un camino para él, pero un camino que también quiere para sus semejantes. Y que quiere para sus semejantes, y acá está el problema, a pesar de sus semejantes. Entonces, cuando la fe es mayoritaria, y sobre todo cuando la fe se mezcla con política, es un problema, porque una visión totalitaria del mundo termina conduciendo al totalitarismo. Entonces, cuando Steve dice, nosotros nos queremos defender de quienes nos agreden, me parece perfecto, yo también, todos. ¿Quién no? ¿Quién no quiere vivir como cree, ¿sí? y vivir con los suyos como cree? Digamos, el tema es no querer que los demás vivan como uno. El tema es cuando para defenderte utilizás el poder político para imponerle a los demás normas de comportamiento, formas de conducta, formas de ser, restricciones. Y creo que hay una llamada de atención en lo último que dice Steve, de generar masa crítica, de entrar a hacer en política, influir en las leyes, y suponer que finalmente habrá un nuevo reinado del Mesías, esta vez el reinado en la tierra del Mesías, o sea, el reinado político de la fe sobre todos los seres humanos. Y esa para mí es una enorme luz de alerta, que obviamente no se la achaco a Steve, digamos, ¿no? Porque en definitiva, como que todas las religiones terminan
o por lo menos las religiones abrámicas, terminan en su cabeza con la misma visión. Y ya tuvimos 1000 años de oscurantismo con una religión que se hizo absolutamente mayoritaria y que logró manejar todo el poder político en Occidente, en la Tierra. Entonces, a mí no me gustaría que mis hijos, mis nietos, mis descendientes viviesen otros 1000 años así. Sí, digamos que yo me quedaría con lo que dijo Steve, no me digas cómo vivir y yo no te voy a decir cómo vivir. Puede ser que después el tema este de la vuelta de Jesús como Mesías, el Jesús político, puede ser que contradiga un poco ese asunto. Habría que hablarlo con Steve en alguna otra oportunidad para ver qué respuesta tiene él. Bueno, gente, muchísimas gracias. Comparto casi en un 100% lo que dijiste. Muchísimas gracias por estar ahí hasta ahora. Espero que el programa les haya gustado y entretenido tanto como a nosotros. Recuerden que estamos en todas las redes sociales, que estamos también en lacuriosidadliberalgato.com, que estamos también en YouTube, donde les pedimos que se suscriban tocando ese botón que está ahí abajo, y también en Anchor y en Spotify, donde también obviamente se pueden suscribir y escucharnos, solamente que no poder apreciar nuestra belleza. Así que será muchas gracias, Gustavo, también. Será hasta la semana que viene y como siempre, chau, chau.